Muy buenas tardes y bienvenidos en esta ocasión al Museo Francisco Sobrino en Guadalajara y bueno, pues buenas tardes a todos los que estéis al otro lado de la cámara. Bueno, pues estamos aquí para charlar con el doctor Pedro José Pradillo Esteban sobre bueno, pues la importancia de este museo en el contexto del arte contemporáneo, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Fenomenal, encantado de recibiros aquí en casa y espero que estos minutos disfrutemos de este paseo por el arte en Guadalajara. Muy bien, bueno, pues si te parece bien comenzamos. ¿Qué supone este museo en la ruta del arte contemporáneo y qué supone el museo para Guadalajara? Bueno, pues para Guadalajara es tener un poco de protagonismo que hasta ahora carecíamos de él, ¿no? La ciudad de Guadalajara es una capital muy cerca de Madrid y pese a estar muy cerca, que supuestamente tendría que haber tenido un desarrollo cultural dedicado a las bellas artes importantes, no lo ha tenido, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de contar con Francisco Sobrino. Francisco Sobrino nació en Guadalajara en el año 32, aunque luego desarrolló toda su carrera artística fuera de la capital, hasta los últimos años, hasta 1988, que ya volvió otra vez a Guadalajara, y esa proximidad, ese acercamiento de Francisco Sobrino en la ciudad, pues supuso que cayeran ofertas, ¿no? Que le planteáramos desde el ayuntamiento la posibilidad de tener un museo a su nombre y que atesorara parte de su obra y que también nos sirviera, pues como cualquier museo actual, tener una serie de actividades paralelas, poder programar una exposición cada 2 meses con artistas contemporáneos, siempre desde una perspectiva del arte óptico, del arte cinético, del arte geométrico, y poder plantear pues, esas exposiciones al público de Guadalajara. Y también pues, todo lo demás, claro, talleres didácticos, difusión del arte, promoción de la cultura, centrado siempre desde los talleres prácticos con chavales, con adolescentes, con personas en situación de desarraigo, pues todos los perfiles de los públicos tratamos de darles acogida y de darles una posibilidad de aprender. Me imagino que se estarán preguntando qué es eso del arte cinético y qué relación tiene un poco con la obra de Francisco Sobrino. ¿Podrías explicarnos? Bueno, pues claro que sí, Francisco Sobrino pues es un artista que se tiene que ir muy pronto de España. Él ya en el año 49 está en Buenos Aires, aunque aquí ha hecho artes y oficios en Madrid, es allí donde se va a formar, en la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires. Y allí va a contactar con otros compañeros de clase, que es Julio Leparc, Tomaselo, García Rossi, Hugo de Marco, o sea, una cantidad de artistas que están allí explorando las nuevas vías del arte geométrico. ¿Y por qué en Argentina y no en otro sitio? Pues porque hay un personaje que es Lucio Fontana, que es un artista ítalo-argentino que está a caballo entre los dos países y que, bueno, que él ha desarrollado un tipo de arte nihilista, ¿no? Todos sabemos ese gesto, ¿no? Conocemos esas obras de Lucio Fontana, de rasgar el lienzo y de hacer otras propuestas, ¿no? Y entonces cuando llegan estos muchachos de Buenos Aires a París, pues están intentando contactar con todo el arte geométrico que ya venían inspirados por ahí. Y enseguida entran en contacto con Vasarely y también con las teorías de Joseph Albers. Entonces están ahí con todo el arte geométrico que ya habían explorado los constructivistas y las vanguardias históricas en el periodo de entreguerras. De hecho, nada más llegar a París, o llegan en el 59, enseguida plantean hacer el Centro de Investigación del Arte Visual, que luego se va a convertir en Grupo de Investigación del Arte Visual, el GRAF, y ahí empiezan a trabajar con estos nuevos parámetros de un arte desvinculado con el arte emocional, ¿no? Tenemos que recordar que el arte europeo está totalmente condicionado por los desastres de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ante ese magma artístico del expresionismo abstracto, de la víscera, de la materia, del color, de la expresión por la expresión, pues estos muchachos plantean volver otra vez al raciocinio, a la matemática, a los efectos visuales. Digamos que todo esto está un poco en conexión con lo que es el boom o el desarrollo de Europa, ¿no? A partir de los años 60, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la obra de Francisco Sobrino y al grupo que él desarrolla en el entorno de París?
pues afecta muy positivamente porque les sitúa como un exponente de este tipo de arte, ¿no? Ellos contactan enseguida con la galerista Denis René, que ya ha estado trabajando con los grandes abstractos geométricos que están surgiendo en ese momento, y les proyecta y les catapulta. Y también les permite entrar en contacto con la Nouvelle Tendance y con otros grupos que están trabajando todo este tipo de arte, bien desde Italia, el Grupo N, por ejemplo, el Grupo Cero alemán, también con los yugoslavos. Entonces se crea ahí un campo de cultivo que lo que hacen es recuperar todas aquellas formas que habían, como te decía antes, ensayado en el constructivismo y desarrollarlas. La fundación del Graf es fundamental porque les permite acudir a todas las ferias, a todos los acontecimientos de arte internacionales que hay en Europa, viajar, por ejemplo, el mismo año 60 que fundan el Graf, van a Noruega, inmediatamente van a Alemania, van a los Países Bajos, y es entrar en contacto con toda la vanguardia que se está desarrollando en esos momentos en Europa. Muy bien, pues si te parece bien podemos hacer un recorrido por la sala del museo explicando un poco cronológicamente cómo son estas obras y cuáles son las características fundamentales para que puedan entender un poco pues, ese paseo por el arte contemporáneo. Muy bien, pues nos ponemos de pie y vamos para allá, ¿no? Pues mira, como tú bien has dicho, la disposición del museo tiene un itinerario cronológico. Empezamos aquí en el lado izquierdo según entramos a la sala, el derecho lo estamos viendo ahora, y tenemos una serie de composiciones muy sencillas sobre cartulina que las elaboró junto a Julio Leparc. De hecho, podemos encontrar obras iguales que estas firmadas por Julio Leparc. Son estos ensayos de laboratorio, experiencias de taller, donde se dan esos primeros pasos para crear un arte nuevo. Pero de todas maneras, si te fijas en aquel cuadrito pequeño de la esquina, verás unas reminiscencias totalmente muy habituales dentro del arte hispánico, ¿no? Vemos las mallas en sepka, ¿no? Las mallas romboidales del arte mudéjar, del arte andalusí, y esos colores, ¿no? que aplica en esa relación, ¿no? Pues también nos recuerdan mucho a la paleta, ¿no? de los azulejos que se hacían por los alarifes mudéjares en la ciudad de Guadalajara y en todo el Reino de Toledo, ¿no? O sea que al final sí que hay, aparte de esa manera de intentar descubrir algo cinético, sí hay unas raíces muy medievales. Conecta con la tradición, ¿no? Como... Incluso más, si te ves allí los círculos, ves que están al tresbolillo, en cualquiera de ellas que pues, pongamos la vista. Esa colocar un círculo, rectángulo, de manera alternativa, nos recuerda a otro monumento singular de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Que es el Palacio del Infantado y su disposición de cabezas de clavos, ¿no? Decía, por ejemplo, Buero Vallejo que en la infancia está todo o casi todo, y Francisco Sobrino, aunque estuvo solamente en su tierna infancia en la ciudad, parece que todos estos elementos se le quedaron ya impregnados, ¿no? Vemos que es una sucesión de formas geométricas alternativas y contrapuestas. Vemos un círculo con una línea vertical y al lado un rectángulo amplio. Según va ensanchándose esa línea que corta el círculo, el rectángulo va decreciendo y se hace un itinerario de ida y vuelta, y que a esta distancia que estamos nosotros vemos como si fueran dos líneas en fuga, ¿no? Y esas líneas en forma en aspa. Luego, si pasamos a estos de acá, que hay dos cuadros superpuestos de círculos, vemos en el superior como un círculo cortado por una línea roja, lo empezamos a desarrollar y llegamos hasta el extremo opuesto y encontramos un disco rojo con una línea azul. Y nos explica todo el procedimiento que él ha seguido para hacer esa alternancia de colores. Aquí todavía no hay mucho movimiento, ni hay mucho cinetismo, pero son esos primeros ensayos sobre cartón para poder hacer ese lenguaje. Ya en el de abajo, que cambia el esquema, y vemos ahí como un yin y un yang, ¿no? Dos lenguas alternando el color, el blanco y el negro, ya nos da la sensación de que esos discos han empezado a recorrer un camino de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y que en cualquier momento uno de los discos se va a caer del marco y va a precipitarse al vacío, ¿no? ¿Ves? Los dos elementos fundamentales de partida son el círculo, el disco y el rectángulo, y ya vamos a ir siguiendo cómo se va desarrollando estas formas. Aquí tenemos una primera composición. ¿Cuál es la técnica que utiliza para las composiciones? En este caso es simplemente escuadre cartabón y compás. Y los colores son
como se decía entonces, témperas o gouache, ¿no? Estas pinturas al agua. Aquí tenemos una composición cuadrangular donde vemos la sucesión de discos que veíamos en las anteriores. Vemos cómo, si nos situamos en la línea superior, como en el extremo superior izquierdo hay un disco con una gran porción en blanco de un rectángulo, una forma en ángulo que se va reduciendo, 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 y ese espacio lo ha convertido en negro. Desde arriba ha ido creciendo el negro. Si desarrollamos la línea en vertical, hasta donde hemos llegado, vemos que el camino es al contrario, de tal manera que los discos de las esquinas son iguales pero invertidos. Y entre medias pues está todo el proceso de evolución de uno a otro. Y los resultados ópticos ya son evidentes. Si nos vemos aquí, Raúl, vemos que las del centro empiezan a moverse ya, sí, los discos del centro se empiezan a mover, hay como un movimiento en espiral, centrífugo o centrípeto, también hay como una esfera que va cogiendo volumen o va desapareciendo, incluso también el zigzag que también aventurábamos en aquellas primeras composiciones de colores. Hemos utilizado los discos y ahora volvemos a los... ¿Qué cronologías tienen estas obras? Estamos en el año 59-60, estamos hace los comienzos. Él llega de Buenos Aires a París con Lepard, llegan los dos de viaje en el año 59, contactan allí, como te decía, con Tomasello, con Hugo de Marco, que también habían estado en Buenos Aires, y con los que va a fundar el Graf, que es Ibaral, como te he dicho antes, Joel Stein y Morelet. Con todos ellos va a fundar el Graf y van a estar todos trabajando en estas tendencias. Fíjate este de aquí, que ya no hay círculo ninguno, es una composición de trama ortogonal que va alternando los colores, y ya aquí no hay movimientos centrífugos. Aquí lo que vemos es cómo la vista se nos va desplazando de un lado a otro, porque va tomando cada uno de los segmentos un protagonismo, incluso unas sugerencias de volúmenes, ¿no? Como si tuviéramos una luz, un mecanismo de luz que hay detrás que nos va dando mayor dinamismo uno a otro. En principio estas obras no son para comercializar, son esos ensayos, vamos a crear un lenguaje y vamos a trabajar con una serie de elementos muy rudimentarios para crear esa inestabilidad, porque al final tú estás en una situación incómoda, ¿no? y muy interactiva. Porque ya ves que es una obra que te invita a cambiar de posición, porque al final quieres buscar tú más efectos de los que te propone la visión frontal. En realidad ese juego de colores, ¿no?, incluso parece emular las vidrieras góticas, ¿no? Y cierto sentido... Luego llegaremos a una vidriera que ahí sí que lo vas a disfrutar. Podemos seguir aquí ya en un lienzo de grandes dimensiones, es un acrílico, y lo que plantea es eso, bueno, pues extraer una porción de esos primeros ensayos y ya tenerlo en un formato adecuado para su posible comercialización. Si nos cogemos cierta distancia, vemos como 4 cuadrados que nos llaman poderosamente la atención, uno rojo, uno verde, uno azul y uno anaranjado, y que se van a ir, como pasaba en aquella otra composición, tomando cuerpo o vida, unos más que otros, y nos van a desplazar la visión para cada uno de los lados. Crea unos volúmenes, unos espacios sugeridos. Y el siguiente caminar que va a emprender Francisco Sobrino es no sugerir ya el volumen, sino plantear el volumen. Y lo que hace es plantear relieves. ¿Qué material va a utilizar? Pues aquel que habían dejado los constructivistas rusos tiempo atrás, ¿no? El metacrilato. Acuérdate de los hermanos Pevsner, cómo están trabajando, Molinagui, ¿no? Que están ahí con estos materiales, descubriéndolos, aportándolos a la nueva escultura. Vemos que plantea 8 cuadrados de colores, siempre en cada uno de ellos hay un color predominante, y entre medias se van mezclando el resto de los colores que están más arriba o más abajo, y eso al final nos crea un doble efecto, o nos sugiere una inestabilidad de que según estamos mirando en la parte inferior, nos va a conducir la mirada hasta la parte superior, o viceversa. Si tuvieran horizontal iríamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y luego, si te das cuenta, la manera de hacer esta composición de de cuadrados cada vez concéntricos pero con menos superficie, nos da la sensación de abatirse totalmente la pieza, como volver a emerger. Tenemos movimientos individuales en cada una de las piezas. No son movimientos, nos sugieren
esos movimientos. Como ¿no? de zoom de una cámara. Como ¿no? de zoom de una cámara. Y luego, si te das cuenta, volvemos otra vez, si queremos, al punto de partida de Juan Guas. Tenemos marcadas las pirámides de lados iguales, ¿no?, que veíamos en el Palacio del Infantado. Una vez que que ha hecho Francisco Sobrino esta apuesta por conquistar el espacio, como meros relieves, el siguiente paso es salir y descubrir todo el volumen que puede dar una pieza. Francisco Sobrino va, como te has dado cuenta hasta ahora, va avanzando en su discurso, ¿no?, plástico y estético, pero dando pasos muy cortitos y muy afianzados. Ahí teníamos placas cuadrangulares de metraquilato y aquí volvemos a tener lo mismo. En este caso, todas iguales. Las sigue amontonando, solapándolas, montando una encima de otra, y lo que hace es girarlas y crear como un gran abanico, ¿no? Una especie de baraja, ¿no? Una especie de baraja abierta con todos los naipes, y ya tenemos creando la sensación de movimiento continuo como un disco rotatorio. Pero hay otro avance mucho más importante, que es incorporar al espectador la sensación o descubrirle aquello de qué hay dentro, qué ocurre dentro, qué hay en el espacio interior de esta escultura. Y según estás mirando, la curiosidad te invita a investigar por el interior, ¿no? Y de ser una escultura con un único volumen, la convertimos en un volumen complicado y múltiple al querer investigar. Y tenemos ya una sensación de movimiento nuestro, de querer penetrar en ella, aparte del movimiento que ya tiene la obra en sí misma. Y claro, estamos estáticos por no perder la cámara, pero lo que te apetece, ¿no?, es girar y darle vuelta. Fíjate el efecto que tiene aquí de movimiento continuo. La sensación de una escalera de caracol. Y que no va a parar nunca, ¿no? Y que siempre va a estar en movimiento continuo. Vamos a retroceder un poco, porque vamos a pararnos en otra escultura, que es otro paso pequeño pero grande para su desarrollo, que es seguir manteniendo las placas cuadrangulares, pero en este caso damos un paso y cambiamos de material. Ya no es metacrilato, ya es aluminio, y ya lo que hacemos no es solapar, amontonar las piezas, sino embrocharlas, cocer una media madera y ir mezclándolas. Como veis, el punto de partida es un cuadrado al que se asocian otros 4 cuadrados que están intersectados por los vértices de las piezas. Vamos haciendo ensamblajes con piezas iguales, cortadas de aquella manera, y vamos construyendo una pieza. El resultado de volumen es totalmente diferente al que teníamos ahí. Hemos dado un paso, como te decía, gigantesco. Y nos crea aún todavía mucho más inestabilidad. Y nos invita a descubrir y a explorar la escultura, a mirar por los huecos, ¿no?, que están abiertos con estos triángulos regulares, a investigar y ver a través de ellos todas las figuras geométricas que se desarrollan en el interior. Y encima con la dificultad de saber qué estamos viendo. ¿Un plano proyectado o es un plano de una porción de la placa que estamos viendo, ¿no? Y claro, a investigar más, a dar vueltas, a intentar encontrar una respuesta a todos estos interrogantes de formas y de volúmenes que nos plantea en la escultura. Está claro todo el desarrollo de esa inestabilidad geométrica, ¿no? De hecho. Sí, ahí la tenemos. Esta escultura, voy a tocarla con vuestro permiso, la va a desarrollar en muchas formas, porque también la presenta otras veces apoyada así, ¿no? Por ejemplo, allí en Colombia la tienes puesta de esta manera, ¿no? Y en otras, por ejemplo, en el Museo también de Arte de Escultura al Aire Libre de la Universidad de Valencia también tiene otra en esta disposición, ¿no? Esto te permite, incluso hay otras veces, como la que tenemos en la fachada principal, que está apoyada de esta otra manera, y solamente tendríamos estos segmentos, para que la ponemos así, tal como la quieras apoyar, vamos a conseguir formas dispares de concebir el volumen y el espacio, ¿no? Vamos a retroceder a un paso más y nos vamos a dar cuenta que simplemente por variar la manera de encajar, el modo de encajar los cuadrados, la escultura va a cambiar por completo. Fijaros, estamos en lo mismo de antes, una placa cuadrangular a la que se asocian
otras 4 piezas iguales, pero en vez de hacer el ensamblaje por los vértices, nos vamos a los ejes y ya no tenemos una forma hexagonal de resultado de suma de triángulos, sino que tenemos cubos que se amontonan uno encima de otros. Y al cambiar el material, que ya no es un material opaco como aquel, sino que es reflectante, es un espejo, tú y yo, y nuestros amigos los cámaras, y nuestro público ve el cubo al completo. Pues no se puede ver porque las piezas, claro, son de un material que no es transparente, pero por los reflejos hay un juego visual muy claro. Nos permite descubrir el cubo al completo, te pongas donde te pongas, ¿no? De la misma manera también estas esculturas ha hecho varias disposiciones según la apoyes sobre una de las partes. O sea, que él pensaba en que el público pudiese interactuar con la obra, ¿no? Por supuesto, además de esta interactuación que estamos nosotros aquí, podemos girar y dar vueltas y explorar, fíjate, si la ves así por este lado parece que está toda a punto de abrirse en dos, ¿no? Y caerse, que no tiene estabilidad ninguna. Pues eso te va buscando y te intenta llevar de un lado para otro. Te vas a otro lado y la forma es diferente. Vamos a regresar a esta de acá, donde vemos que al final tenemos un rombo irregular, y que ese rombo irregular, que parece que es una figura que se ha quedado ahí marginal, la podemos ver en otras piezas que tenemos aquí al fondo. Tenemos otra serie aquí de metraquilato, donde juega también con la transparencia, con el reflejo y con la disposición y la cadena de sucesión de formas geométricas, desde un punto de partida hasta el final, siempre la misma, invitándote a hacer esos recorridos. Ahora me gustaría llevarte hasta aquella del fondo, que es una pieza muy singular y muy interesante, porque nos vuelve otra vez a inundarnos de movimiento positivo y alegre, ¿no? Si te fijas, os fijamos todos que es una cruz de 2 brazos, azules y rojos, que los va girando. Aquí tenemos la línea, los brazos rojos en horizontal, llegamos al medio, se colocan en vertical y al final lo tenemos igual que en el punto de partida. Y todo el recorrido va a ser exactamente igual, variándolas un poquito, unos 25-30 grados, de tal manera que en cuanto cogemos un poquito de distancia, ¿qué es lo que pasa, Raúl? Dan sensaciones como curvas, ¿no? Se dan sensaciones de olas, sí, que se voltean, hace una espiral que se sale la línea fuera del marco, te vuelve a introducir otra vez en el plano, estás otra vez aquí y te quiere llevar a otro lado, y al final, bueno, pues te tiene es como un fuego de artificio, ¿no? Todo revoloteando y moviéndose sin parar. Aquí ha habido ya un cambio también estético, ¿no? Porque estas obras son posteriores, ¿no? Todo esto que estamos viendo ahora, estamos en el desarrollo de la década de los 60. Estamos en los 60, estamos en plena psicodelia, ¿no? Sí, todo incluso el tema del pop art, el neodadá, claro, y todas estamos estas ahí en ese momento de eclosión, y acaba todo en mayo del 68, ¿no? Con todos los jóvenes en la calle reclamando otro orden social. Todo esto está ahí, toda esta historia. En los años 70, claro, necesita parar, porque no puedo estar soportando tantas obras que me están mareando, ¿no? Y él plantea un ejercicio que es un gran juego de ajedrez para sus hijos y se limita a utilizar metraquilatos blancos y negros, ¿no? Aquí tenemos un elemento que es de partida, 4 cubos iguales, asociados, igual que veíamos, esa gran espiral, solamente 2 colores, el blanco y el negro, piezas regulares, y lo que hace es cambiar 2 de ellos de la disposición para crear, ¿para dónde se va a vencer? Para la derecha, para la izquierda, no se va a vencer para uno, pero nos sugiere esa posibilidad de movimiento, aunque no la va a tener, y por lo tanto a cambiar la posición para intentar descubrir. Insisto, otra vez, esos rombos, que no son rombos, son cuadrados apoyados por la un misma vértice, trama, que estamos hartos de verlos, ¿no? Y bueno, de aquí va a salir una producción estética magnífica y uno de sus grandes logros, que van a ser los relieves que tenemos aquí. Aún en los relieves estamos adquiriendo obra para poder poner algún elemento más representativo, sobre todo aquellos que sugieren volúmenes en el espacio suspendidos. En este caso no, es una composición mucho más sencilla, que tenemos el punto de partida, un cuadrado negro y arriba un cuadrado blanco de la misma medida. Y hacemos el recorrido en vertical, bien ascendente, bien descendente, y vemos cómo va reduciendo
la superficie de cada una de las piezas, mientras que el intersticio de color blanco va aumentando. Y según van aumentando se van separando las dos mitades, para provocarnos una sensación de estallido, ¿no? Como si fueran, como veíamos en la escultura de Acero inoxidable, como si las piezas se fueran a precipitar para un lado. No llega a sugerir un volumen cilíndrico aquí, como sí ocurre en otros lados, porque el énfasis es muy pequeño, pero sí nos invita a que nuestra vista recorra de una forma ascendente o descendente. Como las teclas de un piano. Como la tecla de un piano. Ahí estamos, ¿no? Descubriendo el movimiento. Fíjate, siempre en las cartelas te verás que hemos puesto una fotografía de la obra, porque es como alejar mucho la pieza, crear una perspectiva mayor, y de esa manera aún se multiplican los efectos ópticos y visuales. O sea, que eso, ¿no?, está pensado desde el recorrido, sí, museográfico, ¿no? Sí, no plantear, decir, bueno, si cualquiera de ellas es como si lo hubiéramos alejado 200 metros, ¿no?, por decir una cifra, y ahí ves realmente, fíjate, la forma ondulante de esta pieza, ¿no? Por ejemplo, esta la planteó en la feria de Venezuela, y la planteó para el río Orinoco, para hacer una forma estable sobre las aguas, ¿no? Fue ahí en un simposio, ¿no?, en una concentración de arte de Caracas. A mí me gustaría, esta es la pieza a mí que más me emociona, ¿no?, parar un poquito en esta. Estamos en el año 75, o sea, estamos ahí a mediados de los 70, donde ya ha tenido él una madurez importante y una reflexión, y trata de convencer a los arquitectos que las esculturas que él diseña pueden formar parte de su ideario arquitectónico, de la nueva arquitectura de los 70. Y lo que plantea aquí es un ejercicio complicado. Claro, nos remontamos al año 70, que no tenemos ordenadores, que solamente tenemos la escuadra del Cartabón y el Parales. Pues fíjate cómo transforma un triángulo irregular, aquí tengo yo la base mayor del triángulo, y si lo lanzamos al suelo, ¿qué ha pasado, Raúl? Es como si se ha volteado, invirtiese, claro. Ha volteado. El lado mayor pasa al lado contrario, y entonces crean estos planos en sensación oblicua. ¿Y qué nos obligan a hacer? Pues ir girando y venga, no te viendo el recorrido de la pieza. No te quedes ahí quieto, da vuelta, tú dices, esto tiene sí, que moverse, pero como no se mueve, al final estamos nosotros moviéndonos a ver dónde está. ¿No? Claro. A rodearlo, sí, sí. Y él quería, como te decía, que los arquitectos se inspiraran en estas formas geométricas Recuerda suyas. Incluso las cosas de la Mela de los años 70, claro, y estos arquitectos. Y luego, una vez que dice, bueno, ya tengo que depurar más las formas, y se pasa al blanco, solamente metacrilatos blanco, que tenemos aquí esta pieza también, que es la que él quiso que fuera la imagen del museo, y como ves son dos torres que llegan a un punto intermedio, que van ahí en progresión tranquilamente, que se parece mucho a esta manera de dentada, ¿no?, de ir girando a la que tenemos en la entrada de la ciudad, en la A2, y luego a partir de este punto ya vemos cómo las figuras geométricas, los cuadrados, van perdiendo superficie pero ganando altura y manteniendo las dos formas en rotación. Como te decía, él quería que los arquitectos se fijaran en sus formas orgánicas, geométricas, pero orgánicas en movimiento, para que desarrollaran nuevos edificios. En aquel momento no pasó, ¿no? Pero ahora podemos darnos un paseo por varias capitales del mundo de las economías emergentes y veremos grandes rascacielos, grandes arquitecturas de Madrid, ¿no?, de todos con San estas Martín. Formas torsas de Francisco Sobrino, ¿no? En Noruega, en Arabia Saudí, en Panamá, allá donde quieras ir te vas a encontrar edificios muy en la que línea. En realidad es como microarquitectura que luego ya se ensaya. Sí, él pretendía que estas esculturas tuvieran, pues como la que tenemos en la entrada de la ciudad, ¿no?, 12, 16 metros de altura, y luego, bueno, incluso pues eso, los 100 metros, como tienen los edificios que estábamos hablando. Él hace toda su carrera en París. En el año 59, hasta el año 59 está en Argentina, está en Buenos Aires, aprendiendo a ser artista, formándose. Llega el año 59-60 a París, funda el Graf en el 60, están activos como colectivo hasta el año 68, y luego ya empieza cada uno su carrera independiente, y él va a estar en París hasta los años 90 prácticamente. Eso para él es una rémora importante, porque cuando se está desarrollando todo el arte geométrico en España, no cuentan con él. No, es claro, que Paco, señor Sobrino, está en Francia, es un artista francés,
En Francia es un argentino, claro, en Argentina, ¿no?, es un gallego, o sea que él lleva ¿Cómo se relaciona con Canogar y con todos estos artistas? No hay Zobel. Hay muy poca conexión. De hecho, cuando se hacen los grandes eventos de arte geométrico en España, él viene como un invitado de piedra, no tiene el papel protagonista que debería de tener como un fundador del Graf, con un hombre que ha estado movilizando todo el arte óptico y todo el arte cenético de Europa, y es uno más y con cierta distancia, porque incluso hay mucha gente que piensa que es argentino y que no tiene que formar parte de la vanguardia española. Válgame la Dios, crítica, ¿no?, de la historia del arte que a veces... Válgame Dios, ¿no? Pues fíjate, en los años 80 vuelve a Guadalajara, a finales de los 80... ¿Cuál es el motivo por el que regresa? Porque es de Guadalajara. Él, de hecho, en el año 75 hace su primera exposición aquí en Guadalajara. Y viene ya, oye, que soy de Guadalajara, no sé, no os acordáis de mí, llevo toda mi vida entre París, primero en la Argentina, mi padre trabajaba en la Hispano-Suiza, en la fábrica de aviones, tengo cariño a esta tierra, y ya se compra un molino, una almazara, aquí en un pueblito en Utande. Y luego va a ser siempre querer volver a sus orígenes, a volver a su tierra natal, y eso que él estuvo muy poquitos años en su infancia, ¿no? Y ya cuando decide volver, dice, es que Pedro, París es muy frío, es muy triste, siempre está lloviendo, quiero yo otra vez el sol de Guadalajara, ¿no? Y nos hace este tipo de obras que tenemos aquí, ¿no? Que es volver a recuperar el color de aquellos años 60 que veíamos allí, ¿no? Recuerda aquella columna de formas cuadrangulares y piramidales por el relieve, y vuelve otra vez a sus 8 colores. Fíjate aquí un círculo donde están las 8 porciones con los 8 colores diferentes, establece una serie de radios, círculos concéntricos, espirales que salen del punto de confluencia, y va como allí alternando un color base, vemos aquí este verde, y entre medias van entrando el resto de los colores. Al final, si cogemos este verde más clarito, vemos cómo va por porciones, tomando posición, ganando tamaño, ganando tamaño, y un orden, hasta que llega aquí y volvemos al punto de partida. Ahora, si cogemos distancia, ¿qué ocurre? Es como una gran centrifugadora, y boom. Esto sí que era un proyecto de vitral, de hecho se titula El Vitral. Él se lo plantea, tú que conoces la arquitectura del Renacimiento de Guadalajara, que sea el óculo de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, aquí en el pueblo de Peñalver, que tiene un retablo del siglo XVI magnífico. Se plantea esto como vidriera, tú imagínate esto hecho en colores, en cristales de colores, entrando la luz y proyectándose en la nave mayor toda la silueta, todos los colores recortados en movimiento, como esto aquí, era una sensación mágica, ¿no? Lamentablemente el cura párroco no entendió las posibilidades más allá de la estética que hay aquí, ¿no? Es decir, que vamos a hablar de la hostia consagrada, ¿no? De la hostia emanando rayos de luz, la energía, ¿no?, del Dios creador. Si aquí no están, pues yo no sé dónde podrían estar, ¿no? Claro, no, está clarísimo, ¿no?, que desde un punto de vista a lo mejor un poco más conceptual, ¿no? Y luego lo hemos visto en otras obras contemporáneas, ¿no?, como por ejemplo la Almudena, ¿no?, los vitrales... O lo que es toda la Catedral de Cuenca, con todo el trabajo que hicieron ahí los miembros del Paso, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Pues se quedó en proyecto, y de momento está este lienzo aquí y algunas más versiones que hizo. Y esto es la colección permanente que tenemos en el museo. Hay alguna más, por ejemplo, por el pasillo, ahí en la zona del laboratorio Graf, donde tenemos de taller para los chavales. Y bueno, pero el meollo, el gran número de obras está aquí. Aún tenemos que incorporar alguna más que hemos comprado en este último año, que todavía no hemos situado, y yo creo que es un recorrido no completo, pero sí suficientemente atractivo. ¿Y qué relación tiene, así un poco para terminar? Por un lado, me gustaría que explicase la relación que pueda tener el museo con otros museos de arte contemporáneo a nivel nacional, y luego también, bueno, pues que expliques un poco los horarios, por si alguien quiere venir a la ciudad y poder visitar el museo, porque además es un museo que efectivamente, como habéis visto, merece la pena. Bueno, pues la relación con los museos todavía no está iniciada. Llevamos 2 años abiertos nada más, todavía no tenemos la certificación oficial por la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha de que sea un museo, lo cual nos plantea algunos problemas de relación con otras instituciones que ya lo tienen. ¿Cómo suplimos esta carencia? Pues trayendo artistas de reconocido prestigio internacional a exponer
a nuestras salas, ¿no? Ahora mismo está Enrique Salamanca, anteriormente estaba Tomás García Asensio, que son dos exponentes de los artistas cinéticos de este país por su paso por la escuela, el centro de cálculo de la Escuela Universitaria de Madrid, personas de vanguardia. También ha pasado Luis Feito, han pasado también Carlos Evangelista, o sea, artistas muy reconocidos, y estamos intentando establecer esos cauces, y bueno, y estamos en ello, y van a seguir viniendo artistas de primer nivel, también con otros artistas de nuestra edad, de la tuya más que nada, que puedan entrar también, porque al final parece que los museos somos un depósito de obra de gente mayor, ¿no? Pero bueno, tendríamos que tener ese perfil de museo serio, de museo trabajador, con cierto caché, para empezar ya a pedir exposiciones en préstamo y que podamos tener esa colaboración. ¿Cuál es el horario de apertura del museo? Pues abrimos todos los días de la semana, menos los domingos. De momento estamos también intentando trabajar en cambiar esos horarios. Abrimos lunes, miércoles, jueves y viernes, desde las 16:30 hasta las 20:30, y los martes y los sábados de 9:30 a 13:30. Y luego tenemos una página web que podéis visitar, y la que está todo muy accesible, creemos que nos felicitan que es bonita, ¿no? Como el museo, ¿no? Y dices, hostia, es un museo muy precioso y muy útil, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sobre todo, bueno, hay recursos, es verdad que es una página web con recursos. También colgamos toda la información sobre las exposiciones, las informaciones sobre programas alternativos y complementarios de talleres, y tenemos incluso las publicaciones que hemos hecho también en disposición, que te puedes descargar los PDFs, o sea que estamos intentando dar todo el servicio de difusión completa. Bueno, pues si te parece, como todavía nos restan algunos minutos, nos sentamos por si hay alguna pregunta, o, perfecto, claro, o quieren que sí, hacer alguna pregunta en relación con alguna de la pieza. Sería estupendo poder contactar, claro que sí. No hay preguntas, me dicen que no hay preguntas, eso es señal de que no nos han escuchado. No, espero que no, espero que bien de aquí, de señal España, de otros países, ¿no? De que está todo claro. Bueno, yo a mí me gustaría agradeceros, claro, a la Universidad Internacional de La Rioja, que ha tenido la bondad de acercarse hoy hasta Guadalajara y que nos brinda esta oportunidad de poder difundir nuestro museo allende los mares, ¿no? Incluso, ¿no? Y bueno, también a todos aquellos artistas que nos están escuchando, pues bueno, que a través de la página web pues pueden ponerse en contacto con nosotros y proponernos proyectos expositivos, proyectos de talleres, de aquello que crean más interesante y conveniente, porque el Museo Francisco Sobrino es un museo público, es un museo gestionado por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, y es un museo para todos, para que todos podamos aportar ideas, aportar proyectos, y que sea un lugar de conversación y debate como el que hemos tenido hoy aquí tú y yo, y que podamos hacer tertulias, congresos, lo que queráis. Bueno, anunciarte, por ejemplo, sí que la primera semana de julio vamos a tener un curso universitario, y que bueno, es de otra universidad de aquí de al lado de nuestra ciudad, y que bueno, que también esa es la vía que queremos hacer, que se abra hacia la universidad, y que incluso podamos admitir a doctorandos y poder trabajar en favor y en desarrollo del arte cinético en general, y la obra de Francisco Sobrino en particular. Sí, para poder investigar, ¿no? Y que puedan salir textos y incluso investigaciones, ¿no? Que puedan ser frutos incluso de tesis doctorales, ¿no? Claro que sí. Fíjate, por ejemplo, una de ellas, de contemplar cómo Francisco Sobrino ha influido en la arquitectura contemporánea de principios del siglo XXI. También, bueno, aprovechar la ocasión para aquellos que estén por Francia en estos momentos, ¿no? Que en la Galería Mitterrand de París hay una exposición dedicada a Francisco Sobrino, que estará hasta mediados de julio, donde hay una visión muy completa, y sobre todo, insisto, porque hay una sala dedicada a las obras de pulsación y las esferas móviles, que es precisamente el capítulo que nosotros tenemos todavía en cero, ¿no? En este museo, y bueno, es una oportunidad para ver una obra que está en la colección de la familia, y que bueno, que es importante porque saldrá a la venta y luego ya no se puede ver. O sea que es importante hacer esa reflexión y esa visita a París. Muy bien, pues a mí también, en nombre de la Universidad Internacional de La Rioja,
Me gustaría agradecer tu disponibilidad, Pedro, para el día de hoy y bueno, daros también a vosotros las gracias por estar siguiéndonos en directo.